Sí. ¿Están los conectados, Franco? ¿El conectado Franco? Sí, profe, se escucha. Ya, excelente, súper. Ya, entonces vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, principalmente pensado, y nuevamente como les dije, pensado en el control de mañana, ¿sí? que entra ley de Gauss. O sea, bueno, ley de Gauss involucra flujo, así que en realidad flujo y ley de Gauss. Entonces, lo primero que vamos a ver es, bueno, la definición de fuerza, ¿sí? La definición de fuerza, ahí, como está escrito, es una interacción, ¿sí? Siempre ustedes han visto en 110 también, cuando existe la fuerza gravitatoria, existe una interacción que se da en dos cuerpos masivos, y en el caso eléctrico son dos cuerpos cargados. Acá aparece entonces carga 1, carga 2 en esa expresión, y esa fuerza, entonces, es proporcional a esa multiplicación de las cargas que están interactuando, y también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Sí? Esa es la parte escalar de la fuerza. Ahí está el número. Ese número puede ser positivo o negativo. Va a depender de los signos de las cargas. Y la parte vectorial está el vector unitario. Ya, el vector unitario, nosotros ya sabíamos que la definición del... Sí, por favor. Sí. Y sigue un poco más. Eso, ahí está. La definición del vector unitario está en base al vector posición. ¿Sí? El vector posición es donde hemos puesto bastante énfasis de que en el dibujo es súper importante que esté bien puesto ahí el vector, la cabeza y la cola del vector. Cuando son ejemplos como este, donde son cargas puntuales, la cola y la cabeza del vector es fácil de ubicar. En el caso de una interacción es de quien produce, la cola va ahí, a quien siente es la cabeza del vector. ¿Sí? En el caso de, bueno, ahí está la definición del vector unitario en función de ese vector posición, partido por el módulo. La constante K, la fuerza la van a ver escrita de esa manera, también el campo eléctrico lo van a ver escrito con una constante K como está escrita ahí, o bien escrito como 1 sobre 4 pi epsilon 0. Finalmente esas dos cantidades son equivalentes, y ese es el número que siempre que vayan a tener que hacer algún cálculo va a aparecer ahí en el certamen, en el control, así que de esa parte no se preocupen memorizar constantes. Claro, lo importante, insisto, que esa fuerza puede ser atractiva o repulsiva, a diferencia de la gravitatoria, que es siempre atractiva. Después de esto, siguiendo, avanzando un poco más en complejidad, viene la idea tal vez de, no sé si en complejidad, pero bueno, así al menos como está estructurado el curso, es la idea de campo eléctrico. ¿Por qué esta cosa como que dudo a veces cuál va primero y cuál después? Porque en realidad cuando un objeto se carga, automáticamente el espacio se llena de vectores campo eléctrico, ¿sí? Y entonces cuando aparece otro cuerpo cargado en este lugar, en las cercanías, o puede ser a una distancia, incluso podría ser como bien lejos, recién ahí aparece esta interacción que es la fuerza eléctrica. Pero en realidad basta con un solo objeto cargado para que aparezca campo eléctrico a su alrededor. Y la definición, y a pesar de que pueden parecer cosas distintas, porque campo es de un solo objeto y fuerza es una interacción, uno puede describir el campo eléctrico en función de una fuerza. ¿Cómo puede hacerlo? Porque la fuerza es de dos cuerpos, bueno, la fuerza dividido por uno de esos dos cuerpos cargados, que es la carga de prueba. Entonces, de esta forma, el campo eléctrico de una carga Q, la carga grande, por ejemplo, que está abajo, sería la fuerza que ejerce esa carga grande sobre cualquier otro cuerpo. Puede ser esa carga chiquitita, una gigantona lejos, cualquier otro cuerpo cargado, dividido por el cuerpo cargado, la carga de ese cuerpo. Y ahí volvemos entonces a la expresión de campo. Los dos son vectores, esta es una equivalencia, fíjense, un vector a un lado y un vector al otro lado. Cuando tenemos una carga puntual, la expresión de campo es lo que está ahí en ese rectángulo rojo. Es la constante nuevamente K, o 1 sobre 4 pi epsilon 0, y la carga arriba sobre R cuadrado sigue siendo la misma dependencia, porque fíjense que la ecuación es campo, fuerza, son iguales en términos de R. No hay ahí una división o multiplicación por R, solamente lo que cambia es la carga. Entonces siguen siendo las dos expresiones sobre R cuadrado, y nuevamente aparece el vector unitario. Entonces, ese vector unitario es la parte vectorial, y suelen ser los más complejos los vectores. Los vectores son los más complejos de obtener cuando ustedes hagan cálculo. Ahí pueden estar todas las dificultades en un ejercicio, más que la parte escalar. Entonces, esas eran las expresiones generales para cargas puntuales.
¿sí? Ya vamos a ver un ejercicio con distribuciones continuas, porque la distribución no necesariamente es en este modelo de que está en un punto y que no ocupa ninguna superficie, ningún volumen. Normalmente las cosas no son así. Entonces hay que avanzar un poco en modelar el sistema cargado. Pero antes de eso nos detenemos a hablar sobre la representación del campo eléctrico, ¿sí? Acá hay dos formas de representar y a veces se confunden un poco a la hora de dibujar. Las dos son súper útiles. A algunos que les gustan más uno que la otra. Personalmente yo he visto que la que atrae más a los estudiantes es las líneas de campo. Porque es más fácil, no sé si es porque es más fácil dibujar una línea en una dirección así larga que dibujar hartos vectores chiquititos como los que están acá, en esa slide. A lo mejor tiene que ver con eso, aquí hay que tener cuidado, si se fijan en esta representación de vectores, hay que tener cuidado con los largos de los vectores campo. ¿Sí? Fíjense que el campo eléctrico en la carga positiva, y eso es para no solo la carga puntual, cualquier objeto cargado positivamente, el campo eléctrico sale, ¿sí? Tiene esa dirección saliendo, sea dieléctrico, sea conductor, sea una carga puntual, sale, si es positivo. Y en el caso negativo, abajo azul, la convención de colores no es estándar, por si acaso. A veces aparece en un libro y en otro cambiado. Pero por lo menos esta es la que más me gusta a mí. Rojo, positivo, porque también es como los contactos cuando uno se enchufa a una fuente, no sé. Los laboratorios probablemente han tenido esa convención de colores, rojo y negro. Negro es otra cosa, pero bueno, el azul negativo, ¿sí? Y cuando es negativo, entonces las líneas, o sea, los vectores campo apuntan hacia adentro del cuerpo cargado. Y entonces fíjense ahí que hay que tener cuidado con el tamaño del vector. Aunque todos apuntan hacia adentro o hacia afuera, dependiendo del signo, con la medida que estoy más cerca, mis vectores campo eléctricos son más grandes. Entonces, ese es el cuidado con esta representación. Cuando ustedes les preguntan en un certamen, si fuese un certamen de desarrollo o si tuviesen que reconocer, hacer solamente el dibujo y les digan, represente el campo eléctrico. Entonces, en un punto del espacio. Ustedes han hecho tutoriales donde los han tenido que dibujar. La mayoría va al punto y dibuja el vector. Y eso es lo que está acá. En un punto específico, dibujar el vector. Sin embargo, la otra representación, que es la representación de líneas de campo, suele ser, como les decía, más común de ser utilizada. Porque es más fácil dibujar líneas continuas, ¿no es cierto? Es como, si me pongo a hacer esas líneas, a lo mejor no soy bueno para el dibujo y no me quedan todas en la dirección radial y otras no se nota que son más chicas que las otras, entonces esta es como más directa, líneas nomás. Pero no se tienen que olvidar nunca que la conexión entre ambas, y esto ya lo discutimos antes, la conexión entre esas intensidades que ya están dibujadas con el largo del vector, acá están, dentro de esta representación de líneas, están, digamos, están metidas dentro de la separación entre las líneas de campo. Mientras las líneas de campo están más juntitas, el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico es mayor. ¿Por qué digo la magnitud? Porque puede ser un vector apuntando hacia adentro y puede haber un signo menos involucrado, ¿cierto? Dependiendo del sistema de coordenadas. Pero la magnitud, el tamaño del vector es mayor si las líneas están de campo, están más juntas. Y en la medida, aquí como estas son cargas puntuales, es radial, entonces se van abriendo así como un sol. Entonces en la medida que me voy alejando, las líneas se van separando entre ellas. Y eso es equivalente a que la intensidad del campo está disminuyendo. La magnitud de ese vector está disminuyendo. Esas son las dos representaciones. Si les piden dibuje el campo, están pidiéndole lo de la izquierda. Pero las líneas les van a servir mucho para muchas situaciones. Especialmente una que vamos a ver hacia el final del repaso que tiene que ver con, ¿qué cosa será? El flujo. Con el flujo hemos dicho líneas que entran, líneas que salen, ¿se acuerdan? Entonces estas dos representaciones nos pueden servir para distintos cálculos, ¿sí? Ok, entonces, sí, claro. Aquí tenemos una representación de qué pasa si tenemos dos cuerpos cargados de distintos signos, uno al lado del otro, que sería algo así como un dipolo eléctrico, en este caso. Entonces, si están arriba como vectores, ahí están, incluso los colores son distintos, celeste y verde, ¿no? Representación con vectores, imaginemos que arriba están como lejos uno del otro. Si están lejos uno del otro, entonces las líneas no se ven afectadas, pero una vez que se acerca lo suficiente, como se ve abajo, entonces se ve como los vectores van siguiendo ciertas trayectorias que son como curvas, ahí en el medio de las dos cargas.
Y en realidad, a pesar de que en ese dibujo están los vectores campo dibujados, las flechitas chiquititas, si las alcanzan a ver ahí también los que están conectados, están dibujadas ahí chiquitas, esos vectores que están ahí dibujados siguen unas líneas curvas que en realidad son las líneas de campo. ¿Sí? Las líneas de campo también sirven en este caso para guiarlos, así como se ve en el dibujo de la derecha, donde están las líneas en negro, para guiarlos por dónde van los vectores campo eléctrico. Además de lo que ya les decía yo sobre el tamaño de la separación de las líneas. Ahora, ojo, no estoy diciendo que solo hay vector donde están las líneas, por favor no vayan a entender eso, no, para nada. Pero sí es como la orientación, porque entre estas dos líneas, por ejemplo, si yo tengo la carga más y la carga menos, y tengo la línea que va de más a menos así, de más a menos, y así van curvándose, en realidad lo que yo tengo, ahora sí, tengo unos vectores más grandes, más chicos, más chiquitos, y así en la medida que se van acercando acá, va a ser, a eso me refiero con la dirección, ¿cierto? Pero en realidad acá, entre medio, yo tengo más líneas de campo, no solamente las dos que dibujo ahí, está lleno el espacio de líneas de campo, y más, y más, y más. ¿Sí? Lo que pasa es que para el dibujo, ¿para qué voy a poner tantas? Pero la idea es esa, ¿ya? Entonces, hay una mezcla de las dos representaciones que también les puede servir. Recuerden, salen de la carga positiva y entran en la carga negativa. En 3D, esa está un poco más... sí. Probablemente los que están online la pueden ver un poco mejor, ya, pero esto es tridimensional, siempre es cuando se dibujan las pizarras, es como si le hicieron un corte, así como, pero es 3D, por supuesto. Ya, y entonces, una vez que entendemos cómo interactúan cargas puntuales y cómo se genera un campo eléctrico a partir de una carga puntual, después lo que viene es entender cómo se modela el campo eléctrico de un objeto cuando tiene superficie, cuando tiene largo, cuando tiene volumen. ¿Cómo yo entonces analizo y calculo el campo eléctrico? Y ahí viene una representación que es que uno lo que considera entonces son densidades de carga. Si es una línea, entonces densidad lineal de carga es lambda. Esa es la letra que se conoce en letra griega, lambda. Sigma, al medio, es la densidad superficial de carga. Y ρ es la densidad volumétrica de carga. Aquí no sé por qué está escrito, ahora me acabo de dar cuenta, en realidad lo que es las densidades son lambda, sigma y ρ. No lo que está escrito arriba, lo que está arriba son los de Q. ¿Sí? Por si acaso. O sea, falta la flechita ahí entre el ρ es densidad, sigma es densidad y lambda es densidad. Entonces cuando uno toma un elemento de largo, un pedacito de un largo cargado, un hilo cargado, o una superficie, un plano cargado, o un volumen que tiene carga, entonces uno puede encontrar cuánto vale el elemento de carga. Y eso es lo que hacemos cuando analizamos entonces una distribución de carga. Lo dividimos, hacemos como cortes así infinitesimales, chiquititos, con una cuchilla, y sacamos pedacitos chiquititos de elemento de carga. Si es una superficie, un elemento superficial de carga. Si es una línea, un elemento pequeñito lineal de carga. Esos son los dQ que aparecen ahí, si es un volumen, un elemento volumétrico. Esos son esos dQ, un dQ de volumen, un dQ de superficie y un dQ de línea cargada. ¿Y cómo se escriben? Bueno, en función de lambda, de sigma y de ρ. Si es una línea, es lambda de L, bueno, ahí dice de X, pero va a depender de las coordenadas, puede ser de Y, de Z, se entiende, ¿no? O un arco, un elemento de un arco, pero es un elemento de largo, lambda de L. Si es área, sigma de A por dA, y si es volumen, ρ de B. Entonces, esos son elementos pequeñitos de este cuerpo grande que tiene superficie, volumen o largo cargado. Y entonces, claro, ¿y cómo entonces se calcula el campo eléctrico? La expresión que conocíamos era con una carga a la izquierda, es la constante Q partido por R cuadrado, y ahí está el ρ, perdón, R, tongo, ahí está dibujado el vector posición que va desde el que produce al punto donde calculo el campo arriba, en punto P. Así, esa es la orientación que tiene el vector posición del campo eléctrico. Y cuando tenemos, por ejemplo, una distribución lineal, entonces, y aquí, lo primero para poder encontrar dónde colocar la cola del vector posición es definir un dQ.
Aquí en este dibujo no hay sistema de coordenadas, el punto P no sabemos dónde está, así que esto es una expresión muy, muy general. Pero en la siguiente slide vamos a ver qué pasa cuando está en una posición particular y cómo resolver el ejercicio. Pero esto sigue siendo igualmente válido. Lo primero es ubicar un elemento de Q. Y eso es arbitrario. Esa es la libertad al resolver estos ejercicios. Ustedes deciden dónde lo ubican. Lo único que no pueden hacer es ubicarlo en una posición muy específica como el medio o los extremos. Y entonces ubican el de Q, ya saben dónde va la cola del vector, la cabeza está ahí arriba porque es donde tienen que calcular el campo eléctrico, así que creo que aparece en el dibujo el vector posición. Y como este es el vector posición asociado a un elemento de Q, a un pedacito, no a la carga completa, a un pedacito, entonces lo que produce este de Q no es el campo completo, sino es un elemento de campo. Y ahí aparece entonces un pequeño elemento de campo. Si queremos entonces calcularlo, lo escribiríamos de la siguiente forma. Sería ese elemento, y es el que produce, es la misma expresión que la izquierda, fíjense, pero es el que produce el de Q, ese elemento pequeñito. Y si queremos obtener la distribución completa del campo que produce, entonces integramos, que es sumar las contribuciones de todos esos elementos de Q. Entonces ahí aparece la expresión que es el campo eléctrico de la distribución continua. Fíjense que acá no dice el de Q si es línea, si es superficie, si es volumen. Esta es la expresión general, cuando es una distribución continua de carga. Entonces ahora, si tenemos una distribución, una línea, este ejercicio lo hicimos en clase, y yo sé que ya tuvieron el control de campo eléctrico, pero aún así, igual presten atención, de todas formas, esto lo van a tener que retomar cuando estudien para el certamen, pero además esta forma de trabajar también les va a servir cuando trabajen con campo magnético, ¿sí? Esta historia se repite exactamente igual, el dibujo es muy importante, ubicar el vector de posición es fundamental para que les quede bien escrita la expresión de campo, o sea, eléctrico o magnético. Entonces, no está de más revisarlo con calma. Entonces, lo primero, en este ejercicio es una línea. Así que, si es una línea cargada, automáticamente es una distribución lineal de carga. El de Q es lambda de L. Eso es una distribución lineal, ¿sí? El de L tendríamos que revisar cuál es, tenemos que ver si nos dan el lambda, pero eso es la idea general. Así como está escrita la expresión de campo acá, la integral del de Q, ese de Q es el asociado a una línea cargada. Y lo primero para poder dibujar el vector posición, que es nuestro punto de partida, es, ya sabemos dónde calculamos, así que sabemos dónde va la cabeza del vector, pero necesitamos ubicar la cola del vector posición y por tanto necesitamos definir un dq. Entonces, en el dibujo yo escogí el lado derecho. Ahora, como lo hice en clase en el lado derecho, ahora lo voy a hacer en el lado izquierdo, para que no, para variar, digo yo, ¿cómo vamos a hacer exactamente igual? Ya, entonces, voy a hacer la misma distribución, y vamos a ver qué cambia, comparado con lo que está escrito ahí. Entonces, tengo el punto P aquí arriba, y mi dq, ahora lo voy a dibujar al otro lado. ¿Ya? Entonces, tengo dos posiciones, en posibilidades, ¿no? Dos posiciones, a la izquierda o a la derecha del punto P. Arbitrario, insisto, ustedes pueden escoger cualquiera de las dos. Entonces, una vez que ya escojo el de Q, tengo la cola y la cabeza, sé dónde puedo colocar la cola y la cabeza del vector posición, así que creo que ahí sale automático. ¿Y el vector? Ahí está, ya. Entonces, ahí está el vector, y acá en mi otra elección del de Q, ahí está mi vector posición, ¿ya? Listo. Entonces, lo siguiente, y es lo que dice ahí, es, dibujo el vector, tengo que definir el cero, defino mi cero, y expreso vectorialmente. Entonces mi cero, y ahí es donde está el contraste con cómo escogí el de Q, mi cero sí tiene que ser una posición específica, al medio, al extremo derecho, al extremo izquierdo. En este ejercicio, el cero está, como bien ahí lo ven, al medio, pero por supuesto que yo voy a escoger otro, porque para que vean cuál es la diferencia. Entonces yo voy a escoger el extremo, acá, ahí va a estar mi cero, ¿ya? O la otra posibilidad es que sea al otro lado, ¿no? Acá. Ahí podría ser otro cero. Pero ese no lo vamos a usar porque, no sé, pues no, tanta cosa, ¿para qué? Se puede marear uno. Entonces saquemos ahí. Solamente tenemos ese cero.
Y ahora podemos expresar vectorialmente el vector posición. Entonces, no sé si la siguiente slide está escrito. Ah, ya, gracias. Entonces, algo que me faltó re importante, porque el cero no es solo, o sea, el cero sirve para varias cosas en realidad. Tiene que ver con los límites de integración, pero lo más importante es que el cero es el punto en el que yo uno 0 y de Q me da la variable de integración. En este dibujo de la slide, si se fijan, aparece entre 0 y de Q, aparece X. X tiene ese nombre y está en minúscula. Minúscula es porque es variable. Está X porque esto está, de acuerdo a cómo están definidos los ejes, está a lo largo del eje X, ¿no? Así que por eso le pusimos X ahí. Acá también debería ponerle X, pero fíjense que entre 0 y el de Q, mi X es esto que está acá. ¿Sí? Ahí está. Ahí voy a poner el 0 arriba para que... Ahí. Ese es mi X, en mi dibujo. ¿Sí? Siguiendo la misma lógica, entre el 0 y el de Q está mi variable. Si esto estuviera orientado a lo largo del eje Y, entonces mi distancia entre el 0 y el de Q sería Y. O en Z, Z. Entre 0 y de Q sería Z. ¿Sí? Y ahora sí, una vez que hacemos eso, escribimos el vector. Entonces, aquí ya está escrito en la slide. Fíjense que el vector posición apunta hacia la izquierda, considerando que hacia la derecha es los X positivos. Entonces, esa componente que es la sombra del vector R en el eje X es negativa, apunta hacia la izquierda. Y esa sombra es X, así que es menos X y tongo. Y hacia arriba, aquí el dato es que la altura de ese punto P está en A. Así que la sombra en el eje Y es más A. En este, sin embargo, aquí tengo una pequeña diferencia, ¿no? Me va a quedar bastante distinto. Fíjense que la sombra del vector, quiero usar otro color, la sombra del vector posición es esta que está acá. Esa es la sombra del vector, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cuánto mide esa distancia? Esta que está aquí. ¿Cuánto mide eso? El largo de la barra era L, pongámosle, no sé, L. L medios. Claro, L medios es todo esto. Entonces L medio menos esto, X, me da eso de acá. Entonces esto es L medios menos X. Sí. ¿Lo ven? Ya, entonces ahí tenemos cuánto vale la componente. Y aquí, bueno, lo podemos dejar ahí. Entonces, es cuando escribo el vector posición, acá arriba, vector posición, entonces, y apunta hacia la derecha. Hacia la derecha, acá está mi 0, fíjense, hacia la derecha, bueno, el 0 es solamente para esto, ¿eh? Hacia la derecha siempre es positivo, y el tamaño del vector es L medios menos X, es y tongo porque es positivo, y apunta hacia arriba, entonces más A, J tongo. Ahí, ¿ven? Entonces, quedaron distintos, ¿no? Se ve más simple ese, aunque tiene un signo menos ahí, pero bueno, otra forma de escribir el vector posición. Si hubiese puesto el 0 al otro lado también daría distinto. Y el siguiente paso, paso 3. Ya, entonces ahora tenemos que irnos a la expresión del campo. El campo dice que es la integral del de Q partido por R cuadrado, R tongo. Entonces, lo que nos falta es expresar el de Q, de acuerdo al problema. En este caso es una línea, así que, bueno, ahí arriba está escrito, de Q es igual a lambda de X. Lambda por el elemento de largo. En este caso, como está a lo largo del eje X, es dx. En este caso, en lo nuestro sigue siendo también lo mismo. El de Q aquí no cambia en nada, es lambda dx. ¿Por qué? Porque este elemento de Q está a lo largo del eje X, sigue siendo el mismo, la misma expresión. Lo que sí cambia es lo que viene. Entonces, cuando tenemos que escribir el campo eléctrico, acá la expresión es la constante, la integral, la expresión general, partido por R cuadrado, R tongo, y voy a reemplazar, fíjense, el de Q es lambda de X, el tamaño del vector R es el tamaño de este vector de aquí arriba, recuerden que este es el vector posición, entonces el tamaño de ese es la parte en X, eso que va a ser un 2, ¿no? L, ahí, al cuadrado, más la parte
en I al cuadrado, raíz, pero como está al cuadrado, entonces no queda la raíz, ¿ya? Y después por R tongo, entonces que es esta vector partido por su tamaño. O sea, escribo el mismo vector que acabo de terminar, más a j tongo, y lo parto por esta misma expresión de acá abajo, que es su tamaño, L medio. Ahora, eso sí, sin olvidarme de la raíz, que ahora sí está ahí. Está más feito que parece que si vamos acá en la siguiente slide, la siguiente, ahí, ya, esa es la expresión. Ahí cuando es, como está escrito el vector posición. ¿Se ve más larga esa? Puede ser que esta de acá, ahí haciendo un cambalache, ¿cuál se ve más? Sí, eso. Ya, entonces volviendo a la pizarra, acá en la pizarra esa misma, entonces lo que nos está faltando en esta expresión son los límites de integración. En la expresión, como se ve ahí en la slide, la expresión, si se fijan, como el 0 está al medio, y queremos recorrer la distribución completa, entonces vamos desde el lado izquierdo, que es menos L medios, pasamos por el 0 y llegamos entonces al extremo derecho, que es L medios. Ahora, en esta que yo dibujé, ¿cuáles son los límites de integración? De 0, perfecto, a L. Muy bien, de 0 a L. Entonces ahí ya tengo la expresión completa escrita, y ahora lo que viene es álgebra. Esto ya es un gran puntaje, un importante puntaje en el problema. ¿Sí? Cuando a ustedes les toque hacer ejercicio y consideran que llegan a esta expresión y después se equivocan en algo de álgebra, y por eso no llegan a los resultados, tienen que apelar, no se olviden de eso, es importante que lo hagan, porque esta es aquí hasta aquí llega la física, ¿sí? Aquí ustedes ya encontraron la expresión. No se puede, obviamente que también es importante llegar al número exacto del campo, pero esto es muy importante dentro del desarrollo, llegar a esta expresión. Entonces, el álgebra va a depender de que ustedes se guíen por tablas de integrales que les van a dar las pruebas en el certamen, en este caso, cuando llegue su momento. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Recuerden, entonces ustedes pueden escoger la posición del dq y pueden escoger la posición del 0. Está en una línea cargada, pero puede ser una línea curva, clásico, pregunta, puede ser un disco, puede ser... más que eso no, porque nunca nos metemos con los volúmenes, son muy complicados los volúmenes cargados. Especialmente por los elementos, por los dq, la forma en que se escribe el dq cuando es un volumen. Perfecto, entonces en el ejercicio de la pizarra, si avanzamos aquí, está el desarrollo del integral, hay una de las dos componentes que es 0, y solamente sobrevive la componente en el eje Y. Y eso también se podía haber deducido por simetría, ¿sí? Cuando ustedes, si se imaginaban cómo quedaba el campo eléctrico en el punto P, debido a todos los de Q en este punto P de acá arriba, entonces ese es un elemento de campo eléctrico, pero todos los otros, el del otro lado, por ejemplo, produce uno que va así. Entonces, siempre de par en par, si uno va lado a lado, simétricamente, entonces se va a dar cuenta que estas componentes de acá se van a ir y solamente va a sobrevivir la suma en esa dirección. Entonces, ahí tienen gráficamente la predicción de lo que era el campo eléctrico. Si se los preguntan, no es necesario que calculen. A veces la primera pregunta es, ¿cuál es la dirección? Prediga la dirección del campo. Eso se basa en argumentos de simetría, en este caso del signo, porque si hubiese sido negativa, la línea cargada va hacia el otro lado, ¿cierto? Pero en este caso hacia afuera. Y después uno puede hacer el cálculo, y cuando ustedes calculen el campo, traten de detenerse. Yo sé que entre los nervios y de repente de las pruebas uno como que está, no sé, se le olvidan algunas de las cosas, pero como estas predicciones normalmente requieren de argumentos más conceptuales, generalmente ustedes tienen buenas esas preguntas, esas partes de las pruebas. Entonces cuando hagan el cálculo, revisen que la dirección de lo que escribieron ahí al vector, al resultado, les coincida. Esa es la prueba número 1. Puede que haya un error de álgebra y que el número ahí, la magnitud no esté bien, pero la dirección al menos les tiene que dar. ¿Ya? Entonces aprovechen de revisar antes de apretar enviar. Sí, bueno, esas integrales se las van a dar, y ahí ya nos vamos a un poquito de agüita.
Entonces, y ahí nos vamos con lo que, bueno, corresponde al control 3 específicamente, que tiene que ver con la definición de flujo de campo eléctrico. ¿Sí? Esto sigue siendo campo eléctrico. Fíjense que ahí en el dibujo está la representación de líneas de campo. Ahí no está dibujado quién produce el campo eléctrico. ¿Sí? Son líneas, pero claramente hay algo ahí que las está produciendo. Puede ser algo positivo a la izquierda, por eso las líneas van así como hacia abajo, saliendo del lado positivo, o podría haber un objeto cargado negativo al lado derecho. Entonces están entrando las líneas hacia ese objeto cargado. Pero independiente de eso, para efectos del flujo, lo que nos interesa son las líneas, ¿sí? Las líneas que están produciendo ese campo eléctrico. Las líneas que salen del cuerpo que está produciendo el campo eléctrico. Entonces, la definición de flujo, y aquí es un tutorial que ustedes hicieron en clases, tiene que ver con dos conceptos, con el área, vector área, y con las líneas de campo que atraviesan esa área, que está definida, que tiene asociado un vector área. Entonces, cuando ustedes tienen un cuerpo como ese que está ahí, que tiene en realidad, bueno, tiene varias caras, ustedes hicieron uno que era como un prisma, y también hicieron un tubo cilíndrico, en los tutoriales, y se dieron cuenta de más o menos cómo poder dibujar el vector área, que siempre era normal a la superficie. Normal si era una superficie cerrada hacia afuera, y si no era una superficie cerrada puede ser hacia afuera o hacia adentro. ¿Sí? No hay, digamos, a ver, no sé si se entiende la idea, pero si ustedes tienen entonces un plano, y tienen entonces el vector área, si esto es un plano o podría ser medio curvo, pero lo importante es que aquí hay dos posibilidades, que sea el vector área hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Cualquiera de las dos es válida, y la única opción que es restringida es cuando es una superficie cerrada. Si es una superficie cerrada como un globo, como una esfera, un cilindro que ya tiene las tapas puestas, entonces ahí la única opción es que el vector área, y aquí es un elemento de área en realidad, porque uno toma uno chiquitito, es hacia afuera, ¿sí? No hacia adentro. ¿Ya? Así que esa regla no se olviden. Va a depender entonces el flujo de campo eléctrico de la orientación relativa, porque el flujo de campo, en palabras simples, más allá de esa ecuación que está escrita ahí como un producto punto, tiene que ver con el número de líneas de campo atravesando un área. Esa es la idea de campo. Mientras más líneas atraviesan un área, mayor es el flujo de campo eléctrico. Mientras menos líneas atraviesen, menor el flujo de campo eléctrico. ¿Sí? Depende de los tamaños. Si el área es menor, bueno, es porque menos líneas van a entrar en esa área menor. Entonces, bueno, pero porque también la expresión depende del área. Entonces, si el tamaño del vector área disminuye, menos líneas atraviesan. Si el campo es menor, entonces también sucede, porque acuérdense que menor significa que las líneas se van abriendo. ¿Sí? Esa es la idea de la intensidad disminuyendo, las líneas se abren, entonces menos líneas van a entrar en un área fija, si es que el campo está disminuyendo porque las líneas se están abriendo. Así que siempre la idea de líneas de campo. Si tenemos un objeto cerrado, una superficie cerrada, aquí es como un globito, pero podría ser algo un poco menos, o sea, algo más como un cubo. Suponiendo que tenemos un cubo, entonces, por ejemplo, y tenemos líneas de campo atravesando en alguna dirección extraña. Probablemente se han topado preparándose para el control con ejercicios de este tipo. Entonces, si las líneas, por ejemplo, están así, si las líneas están, esto vamos a suponer aquí que nos quedan más o menos paralelas, si el campo entonces es un campo que es, ¿sí? Así, ya. Entonces, imaginemos que el campo es constante. Entonces, si les piden el campo, o sea, si les dicen el campo, va a ser algo como eso, en una dirección, una cosa rara, no sé qué dirección, da lo mismo. Pero la magnitud es fija, ¿sí? Entonces no se van abriendo ni juntando las líneas. Y atraviesan esta superficie que está cerrada, tiene todas las tapas ahí. Entonces, ustedes podrían ponerse a calcular el flujo neto. O bien simplemente darse cuenta que en este caso las líneas que entran son las mismas líneas que salen del objeto. Por lo tanto, si son las mismas líneas
de campo que entran y salen, entonces el flujo es cero. ¿Sí? También esa es una buena forma de ver el flujo, un balance entre líneas que entran y salen cuando estamos hablando de una superficie cerrada. Cuando vemos un plano, como este que está aquí arriba, entonces, bueno, ahí son líneas que atraviesan el plano solamente, ¿cierto? Pero cuando tenemos cerrada la superficie, entran y salen. Entonces, el balance es el que les da el flujo neto. Eso sin siquiera mirar todavía la ecuación de ahí arriba. Ahora, normalmente los ejercicios que hay, a pesar de que puedan en el dibujo estar así como líneas como esta, normalmente un ejercicio podría tener alguna variación que sería algo como esto, que les dirían el campo que atraviesa un área tiene una dependencia en X, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Pongan una cosa así. ¿Sí? Varía con X. Entonces, la medida que me muevo en X, aumenta, por ejemplo. Si estoy en X1, es E0. Si estoy en X igual 2, 2 es 0, 3 es 0. ¿Sí? Eso significa que las líneas van a ir juntándose en la medida que me muevo en X. O que si me voy hacia atrás se van a ir separando, ¿cierto? Entonces, eso les dice, y a veces ahí uno puede cometer el error de dibujar esto de esta manera, como para tratar de orientarlos un poco con la dirección. Pero bueno, tienen que guiarse por esto. Esto es lo importante, porque esto les dice si las líneas están juntándose, separándose o manteniéndose constantes de separación en el espacio. Porque si sucede algo como esto, que el campo depende de la posición, entonces no van a tener la misma cantidad de líneas entrando que saliendo, porque se están juntando. Es como, no sé si alcanzan a entenderme la idea, pero lo voy a dibujar acá. A ver, entonces tengo el mismo cubo y es como si yo tuviera, por ejemplo, las líneas así. En el caso que disminuya, entonces, ahí. Algo así. Bueno, ya no sé si se entiende. Perdonen mi dibujo, pero bueno, la idea es que se van abriendo las líneas, ¿cierto? Entonces la intensidad del campo eléctrico está cambiando en el espacio. En la medida que yo me estoy alejando, las líneas se están abriendo, por lo tanto el campo disminuye. ¿Sí? Y eso hace entonces que hay más líneas entrando en la etapa de la izquierda, que son las que están saliendo por la etapa de la derecha. Entonces hay un desbalance y por tanto tenemos un flujo neto que es distinto de cero. Eso solo con la idea de líneas que entran y salen. Recuerden, caso plano, líneas que atraviesan, caso superficie cerrada, líneas que entran y salen. Ese es el balance. Ahora, si nos vamos a la ecuación, es un producto punto. Esto mismo que les acabo de describir cuantitativamente es un producto punto entre el vector campo y el vector área. Y queda escrito, claro, en función del vector área, que el vector área tiene una dirección normal a la superficie, eso es lo que es el n tongo que está ahí. Si la superficie es plana, como está en este dibujo, entonces queda e punto a. Si es curva, queda la integral. Yo diría que esto es como al revés, ¿eh? Prefiero verlo al revés. ¿Por qué al revés? Porque en realidad, si se fijan en la integral, si el campo es constante, sale de la integral. Pero ¿dónde es constante? En la superficie, en el de A. Y una forma en la que el campo es constante en un elemento de área es que la superficie sea plana. Si es plana, entonces el campo cuando atraviesa es como que el producto punto entre A y entre el campo y el área es constante, ¿cierto? Entonces el campo sale de la integral y me queda lo que está arriba, E por el producto punto. Entonces, pero bueno, recordar que siempre es bueno partir con la expresión de flujo integral, la expresión integral de flujo. Si se da el caso, podemos entonces escribirlo como está ahí arriba directamente, pero si no, mejor trabajar con la integral. Es la expresión más general, más generalizada. Dibujo, bueno, ahí está el elemento de área. Y la que viene, claro, bueno, lo que acabamos de decir es superficie abierta. Si es abierta, entonces no contiene un volumen, esa es la idea y ahí las líneas de campo atraviesan, hay dos vectores normales, dos direcciones para el vector área, dos vectores normales hacia arriba y hacia abajo, por ejemplo, en este plano, y si es una superficie cerrada,
Entonces contiene un volumen y ahí solamente hay un vector área, una dirección del vector área que es la normal, que va hacia afuera. Y si produce campo, las líneas de campo salen y no, claro, salen si es positivo, o entrarían, pero no hay líneas por dentro de la estructura. Ahí sí es lo mismo, y la siguiente, ya. Entonces, ¿de qué nos sirve la idea de flujo? Y aquí está el meollo del asunto, y es como, esta es la expresión que le sirve para el control, ¿sí? La ley de Gauss. La ley de Gauss, en realidad es una definición, y ahí está, es como si fueran dos expresiones en una, porque en realidad la ley de Gauss lo que les dice es que ustedes el flujo, esta idea de las líneas entrando y saliendo, si es una superficie cerrada, o líneas atravesando una superficie abierta, esa idea de flujo, en realidad se puede escribir de dos maneras, o calcular de dos maneras. Una es a través de la integral, el campo producto punto de A. Y la otra forma de obtener el flujo, si ustedes les preguntan el flujo, depende, miren el ejercicio y vean cuáles de las dos rutas pueden seguir. Una ruta puede ser resolver el E punto de A, porque ustedes tienen el campo y porque tienen las áreas. Entonces hacen el producto punto. Pero otro camino es hacer esto. El flujo es carga encerrada partido por epsilon 0. Cualquiera de las dos expresiones son válidas, pero por supuesto ustedes tienen que escoger de acuerdo a los datos que le dan. Si les piden flujo y les dan carga, entonces claramente es la segunda. Si les dan las dimensiones de las áreas, de las caras, por ejemplo, del cubo, el tamaño, la arista y la expresión de campo, como yo les escribí, entonces ustedes tienen que hacer el producto punto. ¿Sí? Esas dos posibilidades. Ahora, otra manera de escribirlo es como está escrito allá, que es también una alternativa, la 3, digamos, la opción 3, que es que la integral del E punto de A sea la carga encerrada partido por epsilon 0. Y esta tercera alternativa, porque esto es flujo, la segunda es flujo, pero esta de acá, la riqueza que tiene es que nos permite encontrar la magnitud del campo eléctrico para cierto tipo de simetrías de distribuciones de carga. Si la distribución de carga cumple con que es una simetría cilíndrica, esférica o plana, yo esa expresión de allá, la tercera que encontré, la puedo utilizar para encontrar el campo de una manera mucho más sencilla que lo que tendría que hacer si hago la integral del campo, esa que decía el de Q partido por R cuadrado de R tombo. Entonces, la expresión que está acá, eso, gracias. Entonces la expresión relaciona el flujo, recuérdense, con el E punto de A, que son las líneas de campo atravesando un área, o las líneas de campo entrando y saliendo, si es una superficie cerrada. Y el otro lado es lo que encierra la superficie que aparece ahí en el dA. Estas dos cosas, el dA de la izquierda y la carga, están conectadas a lo que se define como superficie gaussiana. La superficie, que es imaginaria, que no es real, que uno la define de acuerdo a la simetría de la distribución, es la que nos permite encerrar carga y es la que nos permite calcular el producto punto que aparece al lado izquierdo. Entonces, la ley de Gauss, claro, sí está bien. Entonces, la ley de Gauss nosotros la usamos, hicimos un par de ejercicios, ¿sí? En clases. Y podríamos hacer una variación de este ejercicio para que, claro, ya, hagamos una variación de este ejercicio para que no sea exactamente igual que de la clase. Entonces, la idea es la siguiente. Tienen, y aquí vamos a hacer, va a ser la misma idea de un cascarón conductor, tal cual como dice ahí. La diferencia es que le voy a meter una distribución volumétrica, o sea, la voy a hacer un poco más complicada, porque voy a tener esto acá, la carga Q, aquí en este espacio voy a ponerle una distribución volumétrica que va a depender de la posición. ¿Qué sé yo? Una constante, no sé, bueno, algo así. Y esto va a seguir siendo un conductor.
acá esto es un conductor y que tiene carga Q. ¿Ya? Esos son mis símbolos de conductor. Y los radios. Entonces, no, vamos a seguir usando el mismo color para que después queden para A y B. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia con lo que hicimos en clase. Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Ahora, lo primero es reconocer que se puede resolver a través de Gauss. ¿Sí? Entonces, ustedes miran el ejercicio y ven si la distribución es una esfera, un cilindro o un plano cargado. Infinito el plano y el cilindro muy largo. Si es el caso, entonces ustedes dicen, ya, estoy bien aquí. Este es el reino de Gauss. Y empiezo a utilizar la ley de Gauss. Si no tiene esas condiciones, entonces no se puede usar Gauss. ¿Ya? Así que está en una esfera, así que pasa el filtro de Gauss, así que perfecto. Empiezo con Gauss. Y a pesar de que ahí me dicen algunas cosas, bueno, de una predicción de la... Ya, bueno, podríamos hacer eso. La predicción de la distribución de carga. Entonces, como este es un conductor y adentro tiene dos distribuciones, ¿sí? Está hueco, tiene un espacio y le pusimos una carga en el centro y un volumen cargado. Así que tenemos dos, y aquí a todo esto es positivo. Imaginemos que ρ0 partido por C, no, por A cuadrado. Imaginemos que todo esto de acá es positivo, mayor que 0, ¿ya? Así que esta distribución es positiva. Y la carga también es positiva, la chiquitita. Ya, entonces, lo que pasa cuando tengo este conductor y están adentro esas distribuciones de carga es que se induce carga negativa, porque las dos son positivas. Si las dos no fuesen positivas, si hubiese una positiva y otra negativa, bueno, no sabríamos bien el signo a no ser que supiésemos cuál es más grande que la otra. Ahí recién podríamos saber si el total las dos juntas dan positiva o no. O a lo mejor pesa más la negativa y bueno, si es negativo lo de adentro, lo que se induce aquí es positivo. Pero estas cargas negativas que se acercan, que están en el conductor, están libres en el conductor y se sienten atraídas por esta distribución positiva del centro, salen y generan un desbalance. Y el desbalance se termina compensando al generar entonces en toda la superficie externa una superficie positiva. Entonces como que tuviera una cáscara cargada positiva, una cáscara de radio B y una cáscara de radio A cargada negativa. Y ahí aplicamos entonces, comenzamos con ley de Gauss. Entonces, creo que en la slide, miren, parece que había un paso ahí que decía, si uno aprieta chup, chup. Sí, sigue. Ahí, ya, entonces, claro, en el ejercicio que hemos hecho en clase, la siguiente pregunta era calcular el campo en las 3 zonas del espacio. Aquí seguimos teniendo 3 zonas del espacio, así que, ¿cómo resolvemos eso ahora acá? La idea es la siguiente. Ustedes tienen 3 zonas. Aquí yo voy a ponerle zona 1, zona 2 y zona 3. En la zona 1, y se me están acabando los colores que me queda verde. Entonces, en la zona 1, y aquí es donde yo defino la superficie gaussiana más adecuada. Me está saludando alguien allá al fondo. Qué divertido. No sé quién era porque no veo esta distancia bien. Ya, entonces, claro, la superficie gaussiana más adecuada para una esfera es otra esfera. ¿De qué radio? R. Minúscula, variable, muy bien, excelente, perfecto, R. Chiquitita, varía. Entonces, ahora estamos en la región 1, y estamos empezando a resolver el problema para la región 1. Entonces, dibujamos la esfera de radio R dentro de este espacio que es la región 1. Y ahora tenemos que calcular entonces, bueno, y aquí es donde viene algo que es genérico, va a ser genérico para todo el ejercicio, la región 1, 2 y 3. Es el hecho de que, así que todavía no voy a borrar el 1 porque es válido para las 3. Es lo siguiente, cuando yo tengo el E punto de A, ahí, para poder, como yo siempre les digo, desarmar la integral, la elección de mi superficie, que es una superficie esférica, una esfera gaussiana, yo la escojo gaussiana para lograr que este producto punto pase a un producto escalar. ¿Por qué? Porque como yo tengo una esfera, y tengo esta esfera, bueno, la que está en verde, mi elemento de área es de A,
Y mi campo eléctrico también tiene la dirección radial, sea, bueno, hacia adentro o hacia afuera, después el resultado final es el que me lo va a dar. Entonces las dos direcciones son radiales. Eso significa que el campo, aquí si paso para allá sería que el campo eléctrico es paralelo. O bueno, podría llegar a ser antiparalelo, pero eso lo va a entregar el número final. Pero está en la misma dirección que el vector área. Entonces la integral yo la puedo escribir simplemente como E de A. Ah, es que yo la dibujo así porque es una integral de superficie. Sí. Ya, entonces, una vez que pasa a un producto escalar, y ahí viene la otra razón por qué escogí una esfera como superficie gaussiana. Es que como tengo una esfera, entonces todos los puntos de esta esfera están a la misma distancia R variable. Por lo tanto, el campo en cualquier parte de esa superficie gaussiana, cualquier lugar de la superficie va a ser siempre un mismo valor, porque el campo depende de la posición. Eso es lo que hace que varíe. Entonces, eso significa que el campo puede salir de la integral porque es constante en la superficie. Entonces, el E es constante en la superficie gaussiana que yo escogí, que es la esfera. Así que sale la integral, el campo, y me queda el E de A. Y por tanto queda E por el área. Aquí, fíjense que no estoy hablando de la región 1, ni la 2, ni la 3. Solamente una esfera gaussiana, para una superficie esférica. De la misma manera, yo puedo esto escribirlo para el cilindro. Eso también lo vimos en clase. Pero bueno, vamos a ver el tema de la esfera. Porque, a ver, sí, ya. Entonces, lo que encontramos ahí es que la expresión, la integral E punto de A, que es el lado izquierdo de la expresión de Gauss, esta que está escrita así, de flujo. Entonces, para este problema, independiente si yo estoy calculando en la región 1, o en la 2 o en la 3, siempre va a ser EA. Entonces, lo único que tengo que hacer es encontrar mi carga encerrada para la región 1. En el caso de la región 2, tengo que escribir E por A igual a carga encerrada en la región 2. Y lo mismo para la región 3, pero bueno, ahí voy a borrar y para que se vea. Ah, ya, lo voy a borrar acá mejor. Estoy escribiendo como al revés, pero ustedes. Ah, mira, aquí está el 3. Aquí mismo, entonces. Y en la región 3, entonces E será en la carga encerrada en la región 3. El índice también, para que no se nos olvide que estamos solamente en una región, y una vez que atravesamos a la segunda, esta es la solución, y una vez que atravesamos a la tercera, esta es la solución del campo. Así que ahí están escritas las tres ecuaciones antes de siquiera saber cuál es la distribución. Yo no sé si tengo un volumen, una carga puntual, si es un conductor, nada. Tengo las expresiones generales. Ya, entonces, vamos ahora sí a calcular en la región 1. La región 1 yo ya dibujé ahí en verde la superficie gaussiana de radio R variable. Entonces, mi incógnita es el campo 1. Así que aquí lo que hago, ¿se alcanza a ver, Irma? ¿Sí? Ya, entonces me queda carga encerrada. ¿Cuánto es la carga encerrada en este pedazo de acá de la carga Q? ¿Ya? Y una parte de esa densidad volumétrica ρ, ¿cierto? Una parte. ¿Cuánto es lo que hay que determinar? ¿Cómo lo determino? Recuerden siempre que las relaciones son esas que estaban escritas en una slide anterior. Si es una línea, es lambda de L. Si es una superficie, sigma de A o de S. Si es un volumen, es ρ de B. Entonces, en este caso es un volumen, es ρ de B. Yo necesito la carga encerrada, así que necesito este lado integrado y este lado integrado para que me dé la carga. Bueno, encerrado como sea. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a escribir allá. Como estamos medio cortos de pizarrón, ustedes me avisan si los que están acá, Mirna, ¿les tapa o no les tapa? Parece que sí. Lo siento. Sí, un poquito sí es corto nomás. Ya, entonces, la carga encerrada ahí es Q más
un pedazo de esta distribución rho de B. Entonces, escribo aquí rho de B. ¿Pero qué pedazo? El pedazo que está entre qué radio. ¿Entre qué valores de R tengo que considerar para solamente lo que está dentro de esta? Entre 0, el A está acá. Entre 0 y R minúscula. ¿Ok? R minúscula. Y entonces, y ahí tengo la expresión. El rho, y esto es muy importante que lo escriban de esa forma porque en este caso más aún, el rho depende de la posición, ¿sí? Entonces aquí yo lo voy a escribir de nuevo, pero que me vean los chicos de más atrás. 0 y R se mantienen los límites. El rho es esa expresión que está escrita ahí, rho R cuadrado partido por A cuadrado. Ahí está escrito. Y el dB, ¿cuánto vale el dB en este caso? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Cuánto vale el volumen de una esfera? No, más acá. Por aquí. Ahí sí. 4/3 pi R, bueno, le voy a poner R chica, pero R cubo, ¿sí? Ese es el volumen. Probablemente se acuerdan, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo sé cuánto vale el dB? Derivo con respecto a R. Estoy derivando ese volumen de arriba. Entonces, el 3 baja, me queda 4/3 pi, y el R cubo queda 3R cuadrado. ¿Cierto? Ahí derivé el R cubo. Se va, y entonces queda 4 pi R cuadrado. Ah, cuadrado raro. Sí, justo. Entonces, sí, está justo ahí en el límite. Entonces, se fijan, el dB es 4 pi R cuadrado de R. Ahí está mi elemento de volumen. Si no se lo aprenden de memoria ese, lo pueden hacer como les acabo de dar la pista, usando el volumen, y lo reemplazan ahí. ¿Ven? Entonces, con esto, ustedes partido por el área, ¿cuánto vale el área? Y eso es lo único que nos está faltando. Porque esto es solamente la carga encerrada. ¿Cuánto vale el A? ¿El área de quién es esa que está ahí? De la esfera chiquitita. 4 pi, ya. Y solamente porque suena como igual. ¿Qué R va ahí? La minúscula, muy bien. Es el R variable. Siempre va ahí el R variable. Y ahí tenemos entonces nuestra expresión. Bueno, tienen que resolverla. Bueno, aquí lo voy a escribir de nuevo, el 4 pi R cuadrado. Nos falta pizarra cuando usamos el Captiva. Es muy chica, ya. Región 2. ¿Alguna sugerencia con la región 2? La región 2, aquí voy a dibujar la nueva esfera. Ya esta que está en verde uno debería borrarla, o si quieren podrían hacer otro dibujo nuevo, pero para que no nos confundamos. Ahora estamos acá. Esta es la región 2 y ahí va mi R de la región 2. Entonces, ¿alguna sugerencia con respecto a cómo proceder con la región 2? ¿Qué hacemos con la región 2? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué material es este donde estoy parada? Es un conductor. ¿Y qué pasa con los conductores? ¿Ah? Ya, no hay campo eléctrico, que significa, si no, ya, es cero. Claro. El campo eléctrico, por definición, aquí es donde no tienen que perderse calculando ni nada. El campo eléctrico por definición es cero dentro de un conductor. Entonces, aquí ni siquiera tengo que calcular nada, a pesar de que escribí la expresión, ni siquiera hago cálculo ni nada, sino que digo es cero.
Por definición. No, el por definición no alcanza. Por definición. Entonces, no calculo nada, digo campo 0 por definición. Y listo. 0 cálculo, nada de nada. Ustedes saben que hay carga encerrada ahí. Cuando yo dibujo la esfera verde, hay carga encerrada. Pero el campo es 0 por definición. ¿Cómo puede dar 0 ser consistente con que sí hay carga encerrada? Pareciera que hay carga encerrada. ¿Hay realmente carga encerrada? Si por definición el campo es 0. ¿Y cómo explico eso en este caso? Claro, y es lo que nosotros vimos también justamente en clase. Sí, la carga, y aquí, bueno, aquí está la distribución también volumétrica, independiente, además de esta distribución volumétrica, se inducía esta carga positiva en rojo. Entonces, la suma de los dos da 0. Porque por definición el campo es 0 al interior del conductor, así que tiene que seguir manteniéndose ese balance y consistente con el otro lado de la ecuación, que es la carga encerrada. Así que sí, la carga encerrada es 0 también. Perfecto, y nos queda la región 3. Entonces, la región 3, aquí voy a escribir, será la línea como por aquí. No, será ahí. Ya, entonces lo voy a escribir un poquito más arriba para que no se vea tan... Esto aquí. Entonces, la región 3, tenemos que el campo 3 por el área, carga encerrada de la región 3, partido por epsilon 0. Entonces, campo 3 es igual a, ¿y cuánto vale la carga encerrada? Q. ¿Qué más? Ahora recuerden que estoy por fuera, ya en la región 3, mi esfera gaussiana está en la región, completamente en la región 3, que es afuera de la distribución. Estoy acá afuera, sigo teniendo mi radio variable R, sigue siendo la misma letra, pero estoy ahora por fuera. Entonces, si se fijan, encierro toda la distribución. Ya, entonces, ¿qué tengo adentro? La carga Q, está al medio. Sigamos, ¿qué más sigue ahí? ¿Qué más hay ahí? ¿Ya? ¿Y eso entonces cómo sería? Ya, lo mismo que en el 1, el rho de B, pero en este caso, bueno, el rho sigue siendo el rho que está ahí, el rho a cuadrado por el de B, que es 4pi r cuadrado de R, y los límites de integración. Ahora, ¿de dónde a dónde van? De 0. ¿Dónde vive la distribución volumétrica? Y yo estoy conteniéndolo todo. Fíjense que está todo dentro. El volumen llega hasta acá el rho. ¿Ah? Ah, porque entre A y B está el conductor. Si se fijan. Hasta acá llega, hasta A llega la distribución volumétrica. Solamente en A está, hasta ahí. ¿Sí? Ya. ¿Y qué más hay? ¿Hay algo más? Es un cascarón conductor que tiene carga Q, como dice por ahí en alguna parte en el enunciado. Entonces, la carga Q, ¿y dónde está la carga Q? Porque yo les dije que, o sea, el enunciado dice que tiene un conductor de carga Q. La carga, cuando es un conductor, este conductor tiene dos superficies, una interior y una exterior. Pero si el conductor está cargado, esta carga Q que está acá, entonces la carga se va a la superficie externa. Siempre va a la más externa. ¿Sí? Si fuese la más interna, tendríamos problema para el balance que nos diese consistente que el campo es 0 al interior y que la carga encerrada es 0 al interior. Ese es el problema, por eso es que no va hacia adentro la carga del conductor. ¿Sí? Entonces, la carga del conductor se va hacia la superficie más exterior. Y como estamos encerrándolo todo ahora en esta tercera región, entonces tenemos efectivamente la carga Q completa. Y partido por el área. ¿Y cuál es el área de la superficie gaussiana esférica?
4pi que r minúscula cuadrado. ¿Sí? Entonces, bueno, en clase hicimos todo este ejercicio sin pensar en la distribución volumétrica. La gran diferencia acá es que tiene una distribución que tiene un ρ variable. Este procedimiento que acabamos de hacer es el que tienen que seguir si se encuentran con una distribución variable. ¿Ok? Integrar ρ de b. No, en el caso de superficie no va a salir un sigma de S y tampoco, no, por Gauss, no, tampoco creo que un lambda no, nunca hemos hecho ejercicios así, pero sí muchos ejercicios hemos hecho en que la distribución volumétrica varía con el radio. ¿Ya? Así que esa es la manera de resolverlo. Y creo que estamos casi ya con el tiempo. Estamos como, es que estoy medio perdida con... 5 minutos, ah ya, ok. Entonces ponemos la slide, sí. Sí, cerramos con la última slide, aquí podemos avanzar. Disculpa, Mila. Ya, entonces aquí vamos a pasar rápidamente por las slides de la esfera hueca. Ahí está la, sigue nomás así como eso. Aquí la misma idea, se llega a la expresión simplificada y siempre se va a usar una expresión donde el área va a estar abajo con un R variable. No se olviden de eso nunca, nunca. Zona 1, la carga encerrada se calcula y se reemplaza arriba. Zona 2, campo 0 por definición. Y zona 3, en este caso que no había un ρ, es directamente la suma de las dos cargas. ¿Y eso de nuevo? No, algo raro pasó. Es que estos son las densidades inducidas. Claro, eso lo vimos también en clase, la densidad inducida en las dos superficies, en la exterior y la interior. La gráfica aquí tal vez era interesante recordar que había una discontinuidad de campo eléctrico. ¿Sí? Eso no pasa con otras cantidades, como por ejemplo la que vimos en la clase anterior, que es justamente las últimas slides, que tienen que ver con el potencial eléctrico. Si vemos la siguiente, para terminar. Sí. Claro. El concepto de potencial está asociado, bueno, lo dijimos, yo les hice la comparación con la altura, ¿sí? Cuando hay centrales hidroeléctricas, entonces lo que uno hace es convertir toda esa caída de agua, por ejemplo, en energía, en otro tipo de energía, aprovecharla, ¿cierto? Uno se aprovecha de la energía potencial gravitatoria que gana, que se transforma en cinética cuando cae el agua. En el caso de sistemas que tienen cargas, por ejemplo, todos los aparatos eléctricos que ustedes usan, entonces la idea de potencial que tiene que ver con esa altura también se traduce en la capacidad de almacenar, de entregar energía que tiene un sistema. Y por eso es que, bueno, acá aparece como motivación el hecho de que un objeto, como por ejemplo el celular, puede ser cargado cuando uno lo conecta a una diferencia de potencial. Es como, piénsenlo, es muy loco, ¿no les parece un enchufe? Uno lo mira y tiene como, bueno, depende del país, pero puede tener 2 agujeritos o 3, ¿cierto? Pero imaginemos que al final son 2. Entonces uno tiene una diferencia de potencial y ustedes enchufan su celular y se carga. Es muy loco porque es la misma idea pensar de la central hidroeléctrica. Ustedes tienen una caída de agua. La altura es lo que da esto que se convierta en energía cinética, que es la que se aprovecha para las turbinas y qué sé yo. En el caso del celular, lo que estamos haciendo al enchufar a 2 terminales que tienen una diferencia de potencial es como entregarle al sistema la misma idea de energía. Por eso es que les digo, potencial es similar a la idea de altura. Y la expresión final que vimos, claro, esto fue lo que cerramos la clase anterior, que es la idea de potencial que se define a partir del trabajo. Y el trabajo era, bueno, fuerza por desplazamiento, pero para que quedara potencial tenía que quedar independiente de una carga de prueba. Y esta es la misma idea, volviendo al caso, la comparación de la altura, es que la altura, por ejemplo, si yo tiro una pelotita de un acantilado, la altura que cae esa pelotita no tiene nada que ver con la masa de la pelotita, la altura es fija, viene dado por parámetros que están asociados a la Tierra. ¿Sí? La Tierra es la que entonces a nosotros nos permite definir un cero y tengo de ahí a partir de eso una altura. ¿Sí? La pelotita en realidad está interactuando con la Tierra y, bueno, y gana energía por moverse dentro de estas alturas que define el campo gravitatorio de la Tierra. En el caso eléctrico la idea es la misma. La diferencia de potencial no está definida por la carga de prueba que yo estoy poniendo ahí, sino que el potencial lo define un objeto cargado que a su alrededor aparecen entonces estas líneas como la misma idea de un mapa topográfico de una montaña.
así como cortes donde uno dice que esta línea de aquí está 100 metros, acá 150 metros, aquí a 1000 metros. Bueno, la idea del campo eléctrico es la misma. Está el objeto cargado y alrededor de él aparecen líneas, aparecen números que les dan diciendo valores de potencial. Y si aparece otro cuerpo cargado y se mueve dentro de estos valores, estos números que son el potencial, gana energía, o no sé, pues, va a depender si se mueve dentro de valores iguales, no gana nada. Por eso también era que el potencial está definido en términos del trabajo, que el trabajo depende de la posición inicial y final, no de la trayectoria que yo siga, sino el punto inicial y final. Entonces, claro, el trabajo, la posición final inicial, esto lo vamos a ver en las próximas clases. Finalmente, no se preocupen mucho de esto, pero lo importante es esto. Solo la última slide para terminar. Estas son algunas de las energías que ustedes han conocido hasta ahora. Cinética, la potencial elástica, creo que algunos alcanzaron a ver, y la gravitatoria. Miren la gravitatoria, MGH. MG son constantes, la masa del objeto que se mueve dentro de una altura. La altura es la que define la energía que gana, ¿cierto? MG constantes y la altura es la que le da la energía. Fíjense el valor de energía potencial eléctrica. Carga por variación de voltaje, de potencial. Entonces es equivalente a esa de allá, mg, m porque es lo que da la interacción gravitatoria, q que es lo que da la interacción eléctrica, altura y acá potencial. ¿Sí? Eso les va a ayudar también a recordar esa expresión de energía y ojalá que al final del semestre se vayan con esta ya casi tan igual memorizada como el MGH que usaron en 110. Así que bueno, eso fue por hoy. Espero que les haya quedado claro. No sé si alguien tiene dudas. Podríamos quedarnos algunos minutos más extra. Pero bueno, aquí concluye la clase grabada, al menos para los que están online.